Buenas noches a todos. En nombre de la Asociación Galerías de Arte del Paraguay, ASGAPA, les doy la bienvenida y le invito a este evento, Noche de Galerías, que forma parte del programa Noche de Galerías en su sexta edición. Hoy queremos presentar en Matices un tema bastante interesante, el tiempo en torno a Durero y obras de artistas paraguayos que se inspiraron en este artista alemán. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a todos los artistas y a las instituciones que nos apoyaron. Y ahora les dejo con Albán Martínez Gueiró, curador de la muestra, para la visita guiada. Muchas gracias y que disfruten. Buenas tardes, bienvenidos y bueno, es un placer para mí formar parte del equipo de este proyecto. Estoy muy agradecido con Dodi Gaona y con María Ayala por haber confiado en mí para la puesta de esta exposición. Este es un proyecto que surgió ya desde el año pasado a raíz de una visita de los directivos de la galería a Nuremberg, Alemania, a la Casa de Durero. Y de esa visita surge el interés, digamos, de poder hacer una exposición, ya que se han traído unos ejemplares, unas ediciones facsímiles, unos grabados con gofrados y unas reproducciones facsimilares de obras de Durero a Paraguay, ¿no? Entonces, a partir de esa llegada de esas piezas surgió la idea de poder hacer una exposición en la galería y fuimos trabajando en ese proyecto. Luego surgió, digamos, una mirada de poder crear un diálogo con obras de artistas paraguayos que hayan trabajado series o estén trabajando temas iconográficos de la obra de Durero. Y ahí se plantea esta exposición y sobre todo trabajarla en cuanto al tiempo, ¿no? La idea es trabajar la idea del tiempo en torno a Durero, ya que el tiempo fue, digamos, una de las obsesiones de Durero, no solo el tiempo histórico, sino que el tiempo que se puede medir a través de instrumentos, ¿no? Como el caso del reloj de arena o unidades de medida que él hace citas en su trabajo, digamos, pero también es el tiempo experiencial, digamos, ¿no? El tiempo vivencial, ya que, bueno, Durero ha plasmado varios autorretratos, ¿no? En donde fue registrando un poco su evolución a través del tiempo. Bueno, quería simplemente a modo de recordatorio decir que Durero fue, digamos, el artista alemán del Renacimiento más importante. Y no solo dejó un gran legado artístico, sino que dejó marcas e influencias en varios artistas a través de la historia del arte hasta el presente, ¿no? Y una de esas, digamos, de los importantes aportes de Durero, podríamos decir que es ese afán en autorretratarse hace también de que se le mire al artista como una persona con un papel, con un rol social, digamos, y espiritual que estaba en sintonía con el humanismo de esa época, ¿no? A raíz de esa mirada en torno al tiempo hemos dividido la exposición en cuatro apartados. El primer apartado, el que trabaja con las obras traídas de Nuremberg, le llamamos los símbolos del tiempo. El segundo apartado, que trabaja con obras contemporáneas de artistas, se titula In Aeternum, que es una locución latina que significa para toda la eternidad, ¿no? El tercer apartado es un espacio denominado Memorias, que está dedicado a audiovisuales, en donde vamos a pasar a ver después unos materiales que registran un poco la visita de los directivos de la galería a la Casa de Durero, y un documental de la Deutsche Welle sobre la vida y obra de Durero, que bueno, tenemos un poco digamos, no se dieron para poder ponerla en el contexto de la exposición, ¿no? Y
un último apartado, el cuarto, que se denomina las imágenes del tiempo, que de alguna forma cruza obras originales de Durero procedentes de colecciones privadas de Paraguay con documentos, con libros, ¿no? con una serie de registros que muestran un poco el interés de Durero por la belleza en el arte y por otro lado esa importancia de esa trayectoria del artista. Podemos arrancar nuestra visita con estas tres piezas que están aquí, que dan un poco la bienvenida a la exposición, que es un conjunto de tres piezas que históricamente se las denomina las estampas maestras, ¿no? Son tres grabados de Durero del año 1513 y 1514. Una se titula La Melancolía 1, que es esta pieza que está en el plano superior. La pieza que está en el plano de abajo se titula San Jerónimo en su gabinete. Y la tercera pieza, Caballero, Muerte y Demonio, que conforma un poco esta trilogía, ¿no? Estas tres obras son emblemáticas, primero porque pertenecen a una época de producción de Durero después de su segundo viaje a Italia, que fue un poco Italia en ese momento era el centro del Renacimiento y era un poco una fuente de inspiración para Durero, ¿no? Es importante porque viene a coronar toda esa maestría y habilidad que él tenía en el grabado, pero por otro lado están consideradas como la época de esplendor de Durero en el grabado en cobre, ¿no? Algo muy interesante que estas tres piezas, aunque tengan esos títulos, la mayoría de los historiadores del arte y críticos de arte la interpretan como unos autorretratos en clave simbólica, o sea que de alguna forma Durero aparece en estas piezas, ya sea como un pensador intelectual dentro de la melancolía, ya sea como el propio artista trabajando en el oficio de artista como San Jerónimo en su estudio, porque esta ventana de alguna forma es la misma ventana de la casa de Durero. Y aquí él se representa simbólicamente como un caballero, ¿no? Algo muy interesante es que son riquísimos en detalles, en elementos simbólicos, pero en el contexto de la exposición quería destacar de que en los tres grabados aparece la imagen del reloj de arena, que es un poco uno de los símbolos del tiempo que a él le apasionaba, ¿no? Seguidamente pasamos aquí a esta vitrina, que forma parte un poco de ese bloque de las imágenes del tiempo. Aquí tenemos esta pieza que pertenece a una colección privada de Paraguay, que es un grabado de Johann Wierich, un grabado original, pero que representa, digamos, una suerte de calcografía de esta obra de Durero que se encuentra en este catálogo de la obra completa de Durero, que se titula El sueño del doctor, ¿no? ¿Por qué es interesante esta pieza? Porque este artista era contemporáneo de Durero, era un artista que se dedicaba muchas veces a hacer estas calcografías invertidas, y es interesante ver cómo a partir de Durero muchos grabadores y muchos digamos, artistas que trabajaban para publicaciones y para imprenta reproducían obras de Durero. Acá tenemos una pieza de Carlos Colombino del año 90, que es un dibujo a tinta que se titula Escenografía para un poliedro. En este plano tenemos este gran libro, este gran catálogo que se titula Albrecht Dürer. Es muy importante porque es el catálogo en Viena el año pasado y que terminó ahora en enero de 2020, ¿no? Que reunió obras de Durero muy representativas en una exposición muy importante, ¿no? Tenemos una plancha en cobre trabajada, traída de Nuremberg, como una técnica similar a la que trabajaba Durero. Tenemos este catálogo que representa la época de Carlos Colombino, o sea, es un libro sobre Carlos Colombino que muestra obras de Carlos, pero sobre todo su serie de reflexiones sobre Durero, que va a ser muy emblemática, con textos de Augusto Roa Bastos. Tenemos piezas en marco antiguo alemán, como la imagen de la obra de Durero fue representada varias veces
en los billetes de Alemania. Tenemos esta reproducción de Pirkeheimer, que era un amigo de Durero, que fue el que le motivó para ir a Italia, y piezas contemporáneas como esta de Silvio Adler, que son unas reinterpretaciones del poliedro, y este pequeño grabado que digamos recrea un poco el monograma de Durero muy conocido, ¿no? Es importante destacar, como les comentaba antes, que si bien se reproducían muchas obras de Durero, en un momento dado Durero le hace una demanda a un grabador italiano que se dedicaba a copiar, y a partir de ahí se prohibían a los copiadores de grabados, digamos, podían copiar la obra de Durero pero sin su monograma. O sea que es muy interesante la aparición del monograma como una suerte de copyright de los derechos del artista en la historia del arte. Acá tenemos una pieza, un dibujo muy estudiado del artista paraguayo Selmo Martínez. Es una obra del 2015, es un dibujo con técnica mixta, y es muy interesante este trabajo porque el título de la obra es Durero joven asediado por los comerciantes de arte, y muestra un poco una combinación de imágenes que juegan un poco entre lo real y lo imaginario, pero sobre todo quería destacar que el dibujo central de Durero está basado en el autorretrato de Durero joven, que Durero se hizo cuando tenía apenas 13 años, y dentro de la historia de este artista está considerado como la obra más antigua que se conserva de Durero y que actualmente está en el Museo Albertina de Viena, ¿no? Aquí tenemos dos grabados maravillosos, dos grabados originales, son de colección privada de Paraguay, de la colección de Justo Pastor Benítez Colnago. Son dos piezas de la serie Escena de la vida de la Virgen. Esta serie, Escena de la vida de la Virgen, estaba conformada por 20 grabados con motivos religiosos y que formaban parte de un códice, que era un libro, digamos, propio de la iglesia, pero aquí sobresale ya también el uso de Durero como firma de estas recreaciones, ¿no? Siguiendo con esta colección de estos grabados con temas religiosos, pasamos a esta imagen de la Sagrada Familia, la Sagrada Familia con 3 liebres, que Durero la realiza en siglo grabado en el año 1498, ¿no? Dentro de esa línea de motivo religioso, él representa esta conformación de imágenes, pero dándole un protagonismo a la Virgen en el centro, y conectamos esta pieza con estos dos retratos una recreación del retrato de la Madre y una reproducción del dibujo de la Madre de 1514, ¿no? La Madre de Durero va a tener un protagonismo muy importante en su vida. La primera pintura que hace Durero en su vida, prácticamente una de las primeras pinturas, va a ser la de su madre joven, que en este caso es una pieza de Félix Toranzos del año 2018, que se titula La otra dama, pero que es una reinterpretación apropiándose de la imagen de la Madre de Durero con su propio lenguaje estético, ¿no? En cambio, esta pieza es un dibujo de la Madre ya mayor. Cuando la Madre se queda viuda, Durero le lleva a vivir con él, y Durero relata que él tenía un respeto muy grande a su madre, un amor muy grande a su madre, porque la madre de Durero había tenido 18 hijos, de los cuales 15 fallecieron. La vida de la madre fue una vida intensa, una vida dura, de una mujer entregada a su familia, y que Durero manifiesta que el papel de la madre fue muy importante en esa estabilidad de su familia. De ahí que nos pareció muy importante relacionar con esta imagen de la Virgen de la Sagrada Familia. Acá tenemos una pieza emblemática de Carlos Colombino. Digo emblemática porque esta serie, Reflexiones sobre Durero, va a ser muy importante y muy representativa de una parte de la historia del arte de Paraguay, ¿no? Esta pieza es del año 80, se titula La mirada. Si ustedes se fijan
está hecho a partir de un autorretrato de Durero, en donde hay como un desdoblamiento de la imagen con la mirada tapada, ¿no? Tiene esta iluminación y el claroscuro propio un poco ya hacia el arte barroco, pero está hecho en silopintura, está hecho sobre madera. Va a ser muy importante porque más allá de utilizar la imagen de Durero, Carlos Colombino con estas piezas hacía como una crítica a la cuestión social y política que estaba viviendo el país en ese momento, ¿no? Pegado a esta pieza de Carlos Colombino está esta reproducción digital sobre lienzo del grabado original de Durero, que es más conocido a través de la historia del arte como autorretrato con Flor de Cardo, que fue un año antes de casarse, en donde él se autorretrata. Si ustedes se fijan, gran parte de la iconografía de esta imagen es un poco transferida a la representación de esta pieza. Aquí tenemos una instalación de Félix Toranzos, es del año 2009. La instalación se titula Sueños Robados y está conformado por estas piezas de mesitas de noche con estas almohadas pintadas con pintura blanca acrílica, ¿no? Lo interesante de esta instalación es que el artista Félix Toranzos se había inspirado en este reconocido dibujo de Durero titulado Estudio para 6 almohadas, que es impresionante la maestría del artista para crear un poco esta sensación de profundidad en una superficie plana y de representar casi fotográficamente las arrugas de la almohada, pero es muy notable también ver que en realidad esto era un boceto que estaba dibujado detrás de este autorretrato, que es del mismo año que el autorretrato anterior, que es del año 1493 y que actualmente está en el Metropolitan de Nueva York. Siguiendo con el recorrido de la muestra, aquí tenemos un apartado que por un lado recrea una instalación que habían hecho Félix Toranzos y Silvio Alder el año pasado en Casacor. En el marco de Casacor habían creado una instalación que se tituló Poliedra al Espacio. Esta es una nueva versión de esa instalación. Aquí vemos el poliedro que hace como hace un objeto escultórico casi de ese poliedro de la melancolía, ¿no? Y aquí tenemos una recreación sobre lienzo de una impresión digital del grabado de la melancolía y que está intervenido también por Félix Toranzos, ¿no? Esta es una pieza que se titula Estudio para la Melancolía A, que es una impresión a partir de una fotografía que hace Félix, una transferencia, y va creando esta composición de unas vistas aéreas de dos elementos, de dos secciones del poliedro, ¿no? Y esta es una obra reciente de Silvio Alder que se titula Poliedra serie Durero, que dentro de su propia línea de abstracción geométrica hace esta pieza recientemente y que nos pareció muy interesante hacerla dialogar en este contexto, ¿no? Aquí tenemos estas piezas que son de Sophie Frank. Sophie Frank es una artista germano-húngara. Ella es un poco la gran impulsora de lo que sería el museo viviente de la casa Durero en Nuremberg. Ella trabaja, es artista, pero trabaja haciendo recreaciones de obras de Durero, o de imágenes de obras de Durero, o de fragmentos de obras de Durero, pero aplicando técnicas antiguas de reproducción como el grabado en cobre y también técnicas antiguas de coloración, y va creando estas composiciones que restituyen ciertas imágenes de piezas de Durero, pero digamos, son producidas contemporáneamente, ¿no? Para demostrar de alguna forma la técnica con que se trabajaba en aquella época. Bueno, aquí tenemos dos piezas maravillosas
Son dos, digamos, grabados con gofrado después del primer viaje de Durero a Italia. Estas piezas pertenecen un poco a esa época de su producción, ¿no? Son piezas muy emblemáticas porque, por ejemplo, esta imagen de arriba de Adán y Eva, que también se titula La caída del hombre, que es del año 1504, si ustedes se fijan, aparte de la cuidada composición y el equilibrio que hay, es interesante ver cómo Durero, después de su viaje a Italia, queda muy impresionado de las proporciones del cuerpo humano, que los italianos lo desarrollaban recuperando un poco el canon de los griegos, ¿no? Y el concepto de belleza y de las proporciones del cuerpo, y las aplican en este grabado. Y esta es una pieza que se titula San Eustaquio, que es de 1501, también es una obra posterior a su primer viaje. Y si en la pieza anterior de Adán y Eva habíamos visto su interés en las proporciones humanas, aquí en San Eustaquio podemos ver su interés en la naturaleza, ¿no? Durero era un gran apasionado en reproducir de manera mimética la naturaleza. La historia de San Eustaquio es la de un soldado romano, digamos, que pertenecía un poco a los patricios, a la clase noble, digamos, de Roma, que un día se encuentra con un ciervo en el bosque y intuye la cruz de Jesús en la cabeza del ciervo, que es lo que a él le va a convertir en una figura emblemática para la historia de la religión cristiana, y que Durero toda esa escena de este santo, él lo recrea en esta composición. Esta es otra pieza de Carlos Colombino de su serie Reflexiones sobre Durero, también en silopintura. Aquí vemos cómo Carlos había recreado un poco el monograma de Durero desdoblado, ¿no? Cómo utiliza la mano sosteniendo la manzana. La obra se titula Adán, y nos pareció interesante compartir un poco espacio con el grabado de Adán y Eva, ya que este motivo de este cuadro surge un poco de otro cuadro de Durero que se llamó Adán y Eva, que fue posterior a este grabado del mismo título, ¿no? En este espacio se encuentra otra pieza de Carlos Colombino titulada Poliedro de la Melancolía II, que también en silopintura y dentro de la misma serie Reflexiones sobre Durero hace esta representación espacial, en donde parecería que va conduciendo esta figura del poliedro semirregular hacia el infinito, ¿no? Desdoblándose y dejando pasar la imagen hacia una especie de eternidad, ¿no? Y acá cerramos un poco el área principal de exposición con este apartado, que es un apartado sumamente simbólico e interesante. Yo quería mencionar que mi primer acercamiento a Durero se produce gracias a Carlos Colombino. Cuando yo estudiaba arquitectura, conocí la serie Reflexiones sobre Durero, y para mí es muy emocionante poder plantear esta exposición y poder tener estas obras en este contexto, ¿no? Esta obra de Carlos Colombino es muy emblemática, al igual que La mirada, y se titula El hombre de la camisa. Vuelvo a repetir, esta serie de alguna forma también tenía un contenido crítico detrás, más allá de la representación, digamos, formal de la imagen de Durero. Pero aquí se produce un diálogo muy interesante, porque aquí tenemos este libro, que es un libro antiguo del año 1939, que fue editado en Leipzig, Alemania, que era un libro sobre Durero, que era inicialmente de Olga Blinder, que Olga Blinder le cede a Carlos Colombino cuando Carlos empieza a trabajar esta serie. Y aquí tenemos la página en donde sale la ilustración de esta iconografía que Carlos la traslada en esta silopintura, ¿no? Y por otro lado tenemos este grabado original
de Durero, que es de la colección de Osvaldo Salerno, que se titula El hombre desesperado. Para la historia del grabado y la historia de Durero, es un grabado muy emblemático porque va a ser uno de los primeros aguafuertes que Durero va a combinar con la técnica del grabado, y sobre todo empieza a hacer un estudio de posturas del cuerpo. Pero aquí lo interesante, más allá de lo interesante del propio grabado, es que en este caso, si nos fijamos en esta representación del hombre que está a la izquierda, prácticamente es una posición invertida de los mismos pliegues y de la postura de este hombre que aparece en el libro, y que sería un poco el hombre que Carlo Colombino recrea en esta pieza, ¿no? Y estas son 4 piezas, son cajas conceptuales de Osvaldo Salerno, que en este caso él hizo expresamente para la exposición. Fueron obras elaboradas conjuntamente con Osvaldo, que hacía tiempo veníamos dialogando y él las fue trabajando. La mayoría de ellas, si ustedes se fijan, están convertidas en cajas conceptuales, en donde hay un fondo de pan de oro, y contienen objetos, en estos casos son como libros, ¿no? Y aquí hay un despliegue de la propia figura del poliedro en madera. Estas cajas son muy interesantes porque Osvaldo Salerno no solo cita a la melancolía, sino que se apropia de la melancolía, la invierte, crea reflejos y crea al mismo tiempo contrarreflejos, ¿no? Va creando una secuencia de imágenes con ese afán de interpelar al espectador y por otro lado mantener viva el tiempo vivencial y al mismo tiempo la memoria, ¿no? Y podemos seguir ahora al apartado audiovisual para que podamos ver parte de las piezas que se exponen en ese contexto. Estamos viendo el tiempo, ¿no? ¿María? Bueno, en este apartado tenemos 2 proyecciones audiovisuales que cuando las personas se puedan agendar y visitar la exposición en la galería van a poder disfrutarla en toda su extensión. De momento queríamos presentarles unos fragmentos de ambos materiales, ¿no? Este primer material que estamos viendo aquí se titula Una visita a la casa de Durero. Fue un material editado por Gerardo Jara, un especialista en audiovisual, que trabajó en base a imágenes traídas por Dodi, la directora de la galería de Nuremberg, y se va construyendo un poco todo el relato el registro de esa visita, y al mismo tiempo se va describiendo todo el espacio de la casa Durero y lo que ocurre en su interior, ¿no? Que fue una experiencia muy, muy enriquecedora y muy interesante. Y hay un segundo material que aprovecho la oportunidad para, antes de mostrarle parte del segundo material, agradecerle muy especialmente a Simone Herdrich, directora del Instituto Cultural Paraguayo Alemán, al Instituto Cultural Paraguayo Alemán y a la Embajada de Alemania por habernos ayudado con las gestiones para tener el permiso de la Deutsche Welle para pasar este maravilloso documental que se titula Yo, Albrecht Dürer, ¿no? Y que es un documental que hace un recorrido por la vida y por la obra de Durero con unos análisis muy interesantes. La mayoría de los protagonistas de este documental son estudiosos y especialistas en la vida y en la obra de Durero, y es un documental muy interesante para poder disfrutarlo y poder verlo en el contexto de la exposición, ¿no? Bueno, y con eso queríamos cerrar la visita. Queríamos agradecerle a ASGAPA por todo el apoyo, felicitarle a todas las galerías que conforman la asociación por este gran emprendimiento que implica la Noche de las Galerías en plena pandemia. Yo creo que
qué mejor que refugiarnos en el arte y alimentarnos del arte para poder sobrellevar esta situación. Y creo que esta remirada al arte y este esfuerzo que están haciendo las galerías me parece muy importante reconocerlo y agradecerlo, invitarle a toda la gente que participen de las diferentes muestras en de las galerías, ¿no? Y por último comentarles que si bien cierra el espacio expositivo con este recorrido que hicimos, la Galería Matices creó un espacio que se titula La Tienda, en donde hay objetos traídos, muchos de ellos de la Casa Durero, que son objetos como el rinoceronte, como la liebre, que son objetos en 3D hechos de motivos de obras de Durero, y también hay obras, por ejemplo, de Félix Toranzo, que fueron trabajadas algunas sobre lienzo y otras sobre papel, o obras de Sophie Frank, que también están a la venta en este apartado, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una reproducción digital del famoso rinoceronte, ¿no? Tenemos reproducciones de los motivos de botánica de Durero. Por lo tanto, creo que puede ser muy entretenido, más allá de venir a ver la exposición con un carácter didáctico o académico o remirar un poco los grabados de Durero, tener esta oportunidad de cerrarlo con esta tienda y las imágenes audiovisuales. Muchísimas gracias y bueno, esperamos que hayan podido no aburrirse, y sobre todo le invitamos a todos a visitar la exposición. Gracias, Belén, y gracias a la gente de Asgapa. Buenas noches. Espectacular. Oh, qué bien. Gracias.